¿Qué tal? Y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo después de un largo tiempo, aproximadamente 2 o 3 semanas sin subir ningún tipo de vídeo. Bien, me gustaría explicar esta entrada que tuvimos el día, si no me equivoco, creo que fue el día 20, ¿de acuerdo? Esto está siendo grabado un día 25 para hacer el día 25 para hacer un recap de dicha entrada. Bien, esta entrada pues la tomamos en día de NFP, de ahí el título, en el cual pues se tendrá en cuenta por cómo tuvimos este tipo de entrada en base a incluso estar en mitad de un horario operativo que tenía una noticia detrás de alto impacto, aunque normalmente la gente de fuera suele decir que no se opera las noticias de alto impacto porque son peligrosas y tal. En este canal se enseña que se operan todo tipo de movimientos, teniendo en cuenta que respete nuestro plan principal. ¿De acuerdo? Perfecto. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer, como siempre, una vez que ya estamos dentro del gráfico, es entender nuestra estructura general. Aquí se ve, por ejemplo, que el precio venía de una estructura anterior completamente al alza, ¿de acuerdo? Y en este punto en específico, bien, y en este punto en específico quiero que veáis cómo el precio vino y acabó rompiéndome todas las estructuras anteriores con cuerpo de vela a partir de esta zona. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Nos acercamos un poquito más al precio para entender un poco del contexto general que ha ido ocurriendo, ¿de acuerdo? Para ello, debemos tener en cuenta ciertos detalles importantes, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver aquí unos detalles importantes. Bien, lo primero que debemos de entender es que a partir de este punto vemos que aquí el precio ocasionó un saque de liquidez. Ocasionó aquí un saque de liquidez y la mitigación de un punto de interés mayor, ¿de acuerdo? A partir de aquí vemos que el precio se metió a un punto de interés mayor que ocasionó su caída a partir de todos estos quiebres a la baja. ¿De acuerdo? A partir de aquí vemos que el precio empieza a caer, en ningún momento nos hace un final de rango. Aquí vemos que el precio nos hace un final de rango de ese patrón W, pero es un final de rango inválido ¿debido a qué? Debido a que a la hora de hacer el final de rango, el precio nos dejó liquidez por encima. En este caso en forma de dos saltos iguales, por lo tanto no es una, como por así decirlo, una estructura válida y correcta, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, por lo tanto, yo lo que quiero decir es que a partir de aquí, a partir de esta zona de aquí tenemos nuestro punto máximo en el precio, ¿de acuerdo? Aquí vendría a estar nuestro punto máximo en el precio, perdón, que lo marcamos con una bolita negra, bien, y ahora vamos a proceder a buscar nuestro punto mínimo. Para ello tenemos que identificar ese querido patrón de final de rango, ¿de acuerdo? Como se puede apreciar en esta zona en específico, que el precio hace un impulso, hace un retroceso, hace un impulso que logra sacar liquidez de un mínimo anterior y rompe estructura, es decir, que se ve de esta manera. ¿De acuerdo? Aquí se ve de esta manera, voy a borrar esto de aquí, ahí está. Bien, se ve de esta manera. Bien, aquí vemos que tenemos la toma de liquidez y en esta zona de aquí pasamos a tener el quiebre estructural al alza que nos indica que ahora va a empezar a hacer el precio todo un retroceso profundo. ¿De acuerdo? Ahora ya entonces, en este caso nos deja, en este punto de aquí, nuestro punto mínimo en el precio. Esta zona de aquí ya vendría a ser nuestro punto mínimo en el precio. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Pregunta, ¿qué hicimos nosotros en este caso? Hicimos varias cosas, ¿de acuerdo? Lo primero que hicimos fue entender el contexto general que venía trayendo el precio. Es decir, que venía de una estructura completamente bajista desde esa zona de ahí arriba hasta este punto de abajo. ¿De acuerdo? Entendiendo que el precio se podría parar en zonas como esta, principalmente se podría parar en un bloque como este, al ser un decisional, o en un bloque ya de más arriba como puede ser todo ese bloque de extremo, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a hablar de ese detalle, vamos a hablar del detalle principal de operar dicho retroceso. Jesús, ¿cómo opera el retroceso? Obviamente teniendo en cuenta el temario de los rangos, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto, vale, ahí está. Para ello, ¿qué hicimos nosotros? Primero de todo, definimos nuestros puntos de interés de compra de retroceso, ¿de acuerdo? El cual nos dictamos, por este punto de interés que tenía una zona ineficiente y que además se puede apreciar que saca liquidez de un mínimo anterior. Por lo tanto, la probabilidad de que esa zona sea respetada aumenta. Esa fue nuestra primera zona, ¿de acuerdo? Y nuestra segunda zona nos tuvimos que ir a una temporalidad un poco más pequeña, creo que fue M5 si no me equivoco. Efectivamente, para tener en cuenta este otro bloque de aquí. Bien, tuvimos en cuenta este otro bloque de aquí. Y aquí tuvimos nuestros puntos de interés. ¿Qué hora es aquí? Aquí son las 1, ¿de acuerdo? El horario operativo fue a las 1:30. Bien, ¿qué pasó en este caso? Lo que ocurrió en este caso fue que nosotros, en esta zona de aquí,
en M1 el precio viene haciendo un rango bajista. El rango bajista, ¿cómo se ve? Se ve de dicha manera, empezando con un patrón M y finalizando con un patrón W. ¿Qué pasó? Que vimos nosotros en este caso que el precio nos hizo un final de rango y acabó neutralizando nuestro último rango a la baja de M1, como alineándose con nuestra temporalidad mayor sin haber llegado antes al punto. Entonces pensamos, ok, podemos posicionarnos en una zona un poquito más precipitada debido a que el precio ha reaccionado antes. Se puede hacer. Esa fue una alternativa, que de hecho se fue a partir de, si no me equivoco, dejadme verlo. Dejadme verlo, que estoy atento. Vale, a ver. Vamos a ver aquí una serie de detalles. Vale. Bien, vale, esto es lo que yo quería ver. Vale, perfecto. Quiero que veáis como aquí el precio nos hizo un final de rango anterior. Nos hizo una toma de liquidez y nos hizo un chocha al alza. ¿De acuerdo? Y nos ocasionó un boss a la baja, dejándonos una nueva estructura a partir de este máximo a este mínimo de aquí. Y bueno, ya nos hace saber que esta zona de aquí, este máximo, se convierte en nuestro máximo a neutralizar para tener una confirmación. Obviamente, este máximo, ¿de acuerdo? Este máximo, nosotros de aquí podemos ver que ocasiona un saque de liquidez de una zona anterior. Voy a poner un poco más recto. Ocasiona un saque de liquidez de zonas anteriores y mitiga bloques. Por lo tanto, es una zona correcta a tener en cuenta para que el precio dé una confirmación, ¿de acuerdo? Es decir, que esto fue una confirmación. ¿Qué pasó? Que aquí el precio empezó a subir, neutralizándonos el bloque incluso. Vemos que el precio, a ver cuándo nos neutraliza el bloque. A ver... Vale, aquí nos neutraliza el bloque. Bien, vale, perdón que me hago un poquito de spoiler. Bien, ¿qué ocurrió aquí? El precio viene y nos neutraliza el bloque. ¿De acuerdo? Aquí el precio viene y nos neutraliza el bloque. ¿Qué hicimos nosotros en este caso? Programamos una orden de compra que, si no me equivoco, creo que fue en este punto. Si no me equivoco, ¿de acuerdo? Lo estaré teniendo en cuenta, pero creo que fue en este punto. ¿De acuerdo? Y lo único que hicimos fue asegurar nuestro stop loss. No sé si recuerdo bien que fue una orden ahí. Si no recuerdo mal, creo que fue. A ver, déjame ver de un momento. Fue... Permitidme ver. Vale, ya lo entendí. Ok, vale. Aquí lo que ocurrió fue lo siguiente. Dejamos una orden ahí en ese punto, ¿de acuerdo? En esta zona de aquí. Y la siguiente orden que nosotros tuvimos en cuenta fue teniendo en cuenta el punto de interés principal que teníamos en la zona de abajo. Es decir, una orden hubo ahí que ninguna de las dos tocó en stop. Y la segunda orden fue aquí. ¿Por qué fue ahí? Porque consideramos que esta zona de aquí era una zona de mínimos iguales o relativamente iguales. Por lo tanto, era una zona que tenía alto potencial de no ser respetado. Fijaros aquí que el precio tiene 9 pips, le dimos 11 pips y como mínimo se sabe que tiene que llegar como mínimo 1 a 3 y como mínimo también se puede decir que tiene que llegar hasta el 50% del Fibonacci antes de desmayarse, que en este caso fuimos por 1 a 5. Y quiero que veáis qué ocurrió simplemente. Y esto fue lo que ocurrió. Es decir, que el precio se fue directo al stop loss, directo al TP. Después de únicamente tener en cuenta este tipo de entrada. Que obviamente la tomamos completamente en vivo. No es una entrada que yo me haya inventado ni nada parecido. Esta entrada fue tomada completamente en vivo con la comunidad. Y así fue como pudimos sacarle una rentabilidad del 1,5 a la libra, teniendo en cuenta obviamente que la principal entrada tuvimos el stop loss, no sé si fue por aquí por en medio o justo por debajo, y la segunda entrada fue ya cubriendo el punto mínimo. Y ninguna de las dos pues tocó stop loss, pero bueno, es únicamente para empezar de nuevo esta época, de acuerdo con los vídeos, para que podáis entender una vez más que no hay que tenerle miedo a las noticias de alto impacto. ¿De acuerdo? Y bueno, y días después, pues, el precio como mínimo, pues sabemos que debería haber llegado hasta aquí. Y quiero que veáis lo que ha acabado haciendo días después. Días después, lo único que ha acabado haciendo ha sido neutralizando el punto máximo. Jesús, ¿esto se le podría haber sacado más rentabilidad por todavía? Hombre, depende. Si habría alguien que operaba toda la contratendencia, pues sí. En nuestro caso no. En nuestro caso únicamente, pues debemos esperar pacientemente a que el precio nos dé una confirmación un poco más clara. Pero bueno, es para que veáis únicamente cómo haciendo las cosas bien se pueden tomar este tipo de entradas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vamos a ver en la próxima de vuelta.